¿está bien? Vamos a empezar, pues, ¿no? Realizando todo este conjunto de el día de hoy, pues, ¿no? De contenido del día de hoy. Bien, iniciamos entonces. El primer tema que tenemos que resolver o que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, son las llamadas guerras médicas. Primero, primer datito, ¿por qué se llaman guerras médicas? ¿Alguien sabría por qué se llaman guerras médicas? ¿Alguien sabe por qué se llaman guerras médicas? ¿Nadie? Vamos chicos, vamos, participen. ¿Por qué se les llama guerras médicas? ¿Nadie? Ujú. Guerras médicas, ¿por qué? ¿Hubo médicos, Cruz Roja de repente? ¿Por qué esa, ese nombre? ¿Nadie? Se le llama guerras médicas porque a los persas en ese momento, con las cuales van a luchar, van a estar en constante conflicto los griegos, se les va a denominar por parte de los helenos lo que son medos. ¿Está bien? No vayas a confundirte, los persas, tras la adquisición de la cultura meda, pues no, también en cierta forma, pues no, caen en este contexto. Y los helenos, pues por esa razón les llama a estas guerras, o bueno, se les llama hasta ahora, pues no, las llamadas guerras médicas, que se van a dar en el siglo V antes de Cristo. Estamos hablando, pues no, eh, de un siglo en realidad muy importante, porque allí las ciudades-estado, las polis, se están consolidando y en algunos ya pues no están hegemonizando o tratando de verse con otra y justamente tratar de controlar territorios o, en algunos casos, colonias o economía. Van a ser, pues, no, las polis griegas, algunos lo llaman la Liga Helénica, 31 ciudades se van a rebelar, bueno, rebelar no, sino van a hacer frente, pues, no, a un poderío persa bastante grande. En este caso, la dinastía persa va a ser la dinastía aqueménida. Va a tener una cronología de 492 a 449, casi unos 40 o 40 años, en las cuales, pues, no, van a verse las caras estos dos grandes culturas, civilizaciones. Causas. La primera causa es el expansionismo del imperio persa. Si bien es cierto, Darío inicia las guerras médicas, él no es el que inicia en cierta forma la expansión del imperio persa. El que va a iniciar la expansión del imperio persa va a ser Ciro I, el que va a dar, pues no, la primera expansión, la primera gran expansión, sometiendo a los babilónicos en ese momento, o neobabilónicos, como quieras llamarlo, y luego, pues no, ya Shazares, entre otros, marchando hacia Egipto, marchando hacia Asia Menor, el rey de Lidia, por ejemplo, pues no. Entonces, Darío no es el primero, pero es el más importante porque él va a iniciar las guerras médicas, pues no. Para entrar a los Balcanes, pues no, se necesitaba que el rey de Lidia en ese momento, pues no, pudiera, pues no, ser derrotado. En realidad el rey de Lidia era, en cierta forma, pues no, la barrera natural de lo que vendría a ser, pues no, para la entrada hacia Grecia. Lastimosamente, pues no, va a ser derrotado por los persas, y eso va a traer consigo, o como consecuencia, pues no, va a traer como consecuencia de que los persas puedan entrar a la península de los Balcanes. Ahora, muchos critican en realidad a los persas por tratar de someter a los griegos. ¿Por qué? Tú te preguntarás. Porque los griegos no brindaban nada a los persas que los persas no hayan tenido hasta ese momento. ¿Cómo es eso, profe? El territorio de los Balcanes, como bien te he dicho al principio, la semana pasada, no ofrece muchos recursos, más que minas de plata. Pero mina de plata pues tiene abundancia los persas en ya los territorios conquistados. No es un territorio fértil, la gran mayoría de territorios, o la que comprende el gran territorio de las penínsulas Balcanes, es un territorio bastante rocoso, bastante montañoso, no apto, pero en algunas ocasiones para lo que es la agricultura. Y pues no, la ganadería también no es tan importante, puesto que Persia, pues no, imagínate, tiene ya en Mesopotamia grandes rebaños de esto, entonces como que Grecia no ofrece mucho.
Entonces, más que un beneficio económico, un beneficio territorial, Darío quería someter a los griegos solamente por una razón moral, se podría decir, para someter, para conquista nada más, simplemente, para mantener pueblos sometidos. Esa es la única razón de Darío I al tratar de conquistarlos a los griegos. La rivalidad comercial también lleva a tallar, pues, ¿no? Que justamente hiciera una causa, pues, ¿no? En ese momento muy pocas ciudades griegas eran, pues, ¿no? Pues, bueno, producían sus propios alimentos, porque ya bien te he dicho, pues, ¿no? La gran mayoría de ciudades tenían un territorio no apto para la agricultura, y esto va a producir que muchas ciudades en la península de los Balcanes griegas se dediquen al comercio, entre ellas Atenas, Corinto, Megara, pues no. Eh, y estas ciudades, propiamente dicho, pues no comerciaban con algunas ciudades griegas, colonias en realidad, como el caso de Bizancio, pues no. Y esto pues no traía consigo una pequeña rivalidad comercial con el creciente o el gran imperio persa, que quería controlar pues no el mar Egeo también. Ya controlaba lo que es las costas de Fenicia, las costas de Egipto, y solo le faltaba pues no el llamado mar Egeo. Pero para eso tendría pues no que someter a las llamadas ciudades jonias. En un mapa la semana pasada yo te puse en el proceso de colonización que habían una fila de colonias griegas en el Asia Menor, ¿está bien? En el Asia Menor. Un conjunto de ciudades, ¿está bien? Que en ese momento, pues no, al ser derrotado el rey Lidio Craso, ¿está bien? Eh, los persas van a obligar a estas ciudades a pagar un pequeño impuesto, no a quitarles la libertad, sino más bien a obligarles a pagar un impuesto. Hasta ese momento, pues no, las ciudades jonias aceptaron, entre ellas está Mileto, por ejemplo, pues no. Pero lastimosamente, pues no, aparece un personaje llamado no me acuerdo ahorita, un personaje muy importante en realidad, que va a tratar de pedir la ayuda a los persas para poder realizar una expansión. También miembro de una de las ciudades jonias. Quiere expandirse hacia Rodas, ¿está bien? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Los persas no lo ayudan. Entonces, un poco ofuscado por los persas, decide buscar una ayuda contra los persas en el continente europeo, en este caso en la península de los Balcanes. Va a ir primero a Esparta, Esparta dice no porque no tengo barcos, va a ir a Atenas, Atenas le dice sí porque justamente esto atenta contra la libertad y la economía de sus propias, de su propia, de su propia ciudad, y esto va pues no a originar pues no que los persas vean como una especie de declaración de guerra, y esto a la vez originaría pues no el incendio de la ciudad de Mileto, y también a la vez pues no el incendio de la ciudad de los persas, y esto originaría pues no la causas bellis para las guerras médicas. ¿Qué consecuencias trae consigo? Pues como sabemos, al morir, pues no, al Darío I, Jerjes también a la vez, da como consecuencia, pues no, de que las ciudades griegas se alcen una victoria. Ahora, esto no es una victoria igual para todos, ¿no? La que se había salido o la que había representado más a los helenos había sido Atenas. Y Atenas va a lograr, pues, ¿no?, convertirse en la primera potencia marítima y comercial, porque justamente a raíz de las guerras médicas, Atenas va a tener la fuerza suficiente como para crear una flota, y esa misma flota les haría, pues, no ganar contra los persas, y esto a la vez, pues, no crearía también su propia liga, la llamada Liga de Delos, también no te olvides. Y esto va a traer como consecuencia, pues, no, de que Atenas se convierta en lo que conoceríamos como el Imperio Ateniense, entrando así en pugnas con la otra potencia en ese momento, Esparta. Tras la formación de la Liga de Delos, está bien, Atenas, la primera potencia, después de las guerras médicas, va a tener una época de apogeo llamado siglo de Pericles.
Y vamos a ver cuál es la causa de que tenga un apogeo cultural. Esto lo vamos a ver cuando toquemos el siglo de Pericles. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo queda claro? ¿Hay alguna pregunta? A ver, por favor, chicos, no se duerman. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo quedó claro, todo ya lo has visto. Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ya, listo. Excelente. Veamos, desarrollo, pues, ¿no? La Primera Guerra Médica es la guerra cuando Darío trata de entrar, pues, ¿no? A ver, la función de la Liga de el dominio persa sobre Asia o iniciar la contraconquista del territorio. Muy buena pregunta, Ernesto. Ahorita lo vamos a realizar, ya, ahorita lo vamos a realizar, Ernesto. Ya te respondo la pregunta, ¿ya? Es muy buena pregunta la que tú haces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien estaba hablando quizá ahí por ahí? Vamos a poner los audífonos. Nadie, ya, listo. Mira, ahorita respondo a la pregunta explicando esto, Ernesto, ¿ya? Atento, por favor. Mira, la Primera Guerra Médica se va a desarrollar cuando Darío quiera conquistar la península de los Balcanes. Muy bien, ahí. Los persas son superiores, en realidad, en número a los griegos. En ese momento, pues, no, los griegos estaban acostumbrados a conflictos rápidos, a conflictos temporales, pero también, pues, no, conflictos entre ellos. Era la primera vez que enfrentaban a un extranjero, se podría decir. Y por ello, pues, no, las ciudades, algunas ciudades en realidad no quisieron unirse a sus enemigos, y otras, pues, no, a regañadientes tuvieron que unirse. ¿Bien? Entre ellos, pues, de la propia Atenas. Atenas en ese momento, pues, no, una ciudad bastante pequeña, bastante, no tan pobre, pero medianamente sustentable, va a hacer frente a lo que es el poderío persa. En esta primera batalla llamada la batalla de Maratón. Profe, ¿aquí los espartanos lucharon? No, llegaron tarde. Por esa razón de la batalla de Maratón, porque justamente Atenas envía a un personaje, pues no, conocido como Filipides, ¿está bien? A busca de la ayuda espartana. Lastimosamente Esparta en ese momento, tú dirás, profe, Esparta son grandes guerreros, sí, pero también muy religiosos, ¿está bien? Es uno de los grandes puntos que tiene Esparta. Es muy bélico, pero también pero muy devoto y muy religioso. Y en ese momento, cuando llega Filipides, se encuentra con que Esparta está en una fiesta religiosa, la fiesta de las Carneas, ¿está bien? Y esto origina, pues, ¿no?, que Esparta le diga a este, que había recorrido más de 210 kilómetros, corriendo por esa razón, se le llama se nombra en los Juegos Olímpicos como maratón a esa carrera de kilómetros. En este caso, le dice que no puede porque justamente está en una fiesta religiosa y que dentro de 3 días recién enviará refuerzos. Milcíades en ese momento, pues, no era partidario de darle frente a los persas y no esperar la ayuda espartana. Al día siguiente, una mañana, pues, no encuentra que los persas habían retirado su caballería y parte de la infantería. Y esto, pues, origina en los atenienses una oportunidad insuperable para poder atacar a los persas, ya que habían retirado gran parte de su contingencia. Esto, con Milcíades a la cabeza, va a originar la victoria, pues, ¿no? Esa victoria tan anhelada por Milcíades y, lógicamente, por todas las ciudades griegas, simplemente por un error persa que en ese momento, pues, lo pagaría bastante caro Darío, porque cuando Darío quiere volver, él fallece y nuestro amigo Jerjes asume el trono, pues, ¿no? Esto trae consigo, pues, no, la llamada Segunda Guerra Médica. 10 años después, ¿no es cierto?, aparece la Segunda Guerra Médica con Jerjes a la cabeza, ya no con Darío. Para esta ocasión ya se forma la llamada Liga Helénica. ¿Cuál es la Liga Helénica, profe? Es la formación de o la unión, mejor dicho, de 31 ciudades, entre ellos Atenas y Esparta, para luchar contra el dominio persa. ¿Está bien? Esto va a traer consigo, pues, no, la tan recordada batalla de las Termópilas, ¿está bien? En donde justamente Leónidas, con 6.000 soldados, va a ir, pues, no, a luchar contra los persas, entre ellos atenienses, atenienses, corintos,
megarenses, argivos, entre otros, grandes soldados, pues no, van a ir a luchar contra los persas. Lastimosamente, Leónidas, al ver que el ejército persa es el triple de ellos, decide simplemente, pues no, dejar a gran parte de su ejército y quedarse con 1.200 soldados, entre ellos los 300 espartanos que conformaban su guardia personal. ¿Por qué se queda con 1.200? ¿No era mejor quedarse con los 6.000? Porque Leónidas no les iba a luchar a los persas en campo abierto, sino más bien les iba a luchar en un pasadizo, en un corredor. Por esa razón se le llama la batalla de las Termópilas, porque justamente les va a luchar en el corredor de las Termópilas. Un corredor que, como bien tú habrás escuchado, pues no, el gran ejército que pueda tener los persas no sirve para nada, en donde la superioridad numérica no sirve. Entonces, Leónidas sabía que iba a morir en realidad, ya prácticamente él se había dado a la muerte, ¿está bien? Pero su único objetivo de Leónidas era hacer tiempo. ¿Hacer tiempo para qué, profe? Para poder decidir en qué momento luchar contra los persas. Ese era su objetivo de Leónidas. Muchas ciudades en ese momento se habían rendido bajo la hegemonía persa, ya, como en el caso de Tebas. Pero muchas ciudades todavía conformaban una resistencia. Entonces Leónidas lo que trató de hacer en realidad es dilatar el tiempo para que decidieran en qué territorio provechoso los griegos iban a luchar contra los persas. ¿Está bien? Eso va a traer consigo de que justamente se dé la batalla de las Termópilas, Leónidas muere, ¿está bien? Y esto da pie a que avancen, pues, los persas. Hace un tiempo atrás, ¿está bien? Atenas había encontrado en una de sus minas mucha plata, y en ese tiempo, pues, no, Temístocles había decidido, pues, no, crear una gran flota. Esto le va a convenir a Temístocles y a toda Atenas, porque esa misma gran flota combatería en el combate de Salamina, en donde realizarían una victoria. Pero ¿cómo es esto? Cuando los persas derrotan a Leónidas, ¿está bien? Cuando derrotan a Leónidas, los persas tienen prácticamente un paso directo hacia Atenas, la primera ciudad más grande, o la ciudad más grande en ese momento. Ahora, Atenas, en ese lapso, pues no estaba decidiendo con todos los aliados dónde combatir. Y ahí que se va a dar dos facciones. Uno, Atenas, diciendo de que por tener una flota bastante modesta, quería combatir, pues no, en la isla de Salamina. La isla de Salamina queda al frente de Atenas nada más. Y Esparta que decía, pues no, oye, yo quiero combatir en el Peloponeso. Es ahí donde los dos prácticamente, pues no, se dividen, está bien, las fuerzas, y Atenas viaja a la isla de Salamina. Cuando los persas llegan a Atenas, Atenas está desolada, está vacía, y ellos lo que tienen mejor idea que incendiarlo. Se incendia el Partenón, se incendia muchas de las grandes construcciones que luego nuestro amigo Pericles reconstruiría. Ahora, los persas eran superiores. Si ellos hubieran decidido, como bien dice la historia, pues no, seguir su camino hasta el Peloponeso, hubieran ganado las guerras médicas. Pero ¿qué pasó? Los persas, con Jerjes a la cabeza, van a recibir una carta, un mensaje en realidad, ¿está bien?, de parte de Temístocles para incentivarle a atacar la isla. Y ese va a ser el gran error de los persas, porque el mar, pues no es Salamina, el mar ese mar lo comprendían muy bien los atenienses, y eso va a originar de que los pequeños errores persas, al tratar de invadir la isla, se pague caro, pues no, con una derrota. Esto va a traer consigo, pues no, el combate de Salamina con una victoria griega, dirigida lógicamente por nuestro amigo Temístocles. Ahí voy a responder un poco a tu pregunta, Ernesto. A raíz de esta victoria no se acaba la Segunda Guerra Médica, sino continúa. Continúa ahora, como bien te había dicho, Atenas había sido la protagonista. Atenas va a formar su propia liga, la llamada Liga de Delos.
Esta liga de Delos se va a formar con el objetivo, muy bien, de eliminar todo dominio persa. Ese era su objetivo principal de la Liga de Delos, porque la Liga de Delos se forma en reemplazo de la Liga Helénica, así como la escuchas. La Liga Helénica, que conformaban 31 ciudades, estas 31 ciudades no es que van a formar a la Liga de Delos, no, no, no. Muchas de esas ciudades también pertenecían a la ya formada Liga del Peloponeso, que la Liga del Peloponeso se formó antes de las guerras médicas. Ahora, la Liga de Delos se va a formar de muchas ciudades, de esas 31 que estaban allí, y más las ciudades, pues no, marítimas, islas, pequeñas ciudades que estaban en lejanía también por parte de la Liga de Delos, y su primera función era derrotar a los persas. Esa era su primera función. ¿Cómo podías pertenecer? ¿Qué tenías que hacer para pertenecer? Simplemente dar o barcos o dar dinero. Eso era lo único que tenías que hacer. Y muchas ciudades, porque veían a Atenas como una libertadora, como la gran vencedora de las ligas, de las guerras médicas, van a decidir entrar a esta liga. Y lo que hacen, pues, no, nuestros atenienses es continuar la Segunda Guerra Médica. Expulsan a los persas de los Balcanes, y eso va a dar inicio ya al contraataque ateniense o el contraataque griego, ya en la Tercera Guerra Médica, donde se va a dar consigo, por último, lo que es la llamada Paz de Calias o Paz de Simón, en donde se firma con los persas, en este caso con Artajerjes, y se da fin a todo este intento persa por someter a los griegos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Ernesto, la primera función fue la de eliminar a los persas, ¿está bien? Pero después de derrotado a los persas en la paz de Calias, te hago la pregunta, le hago la pregunta a todos. ¿Tú crees que se desintegra la Liga de Delos? ¿Tú crees que se desintegra la Liga de Delos ya después de derrotar a los persas? ¿Crees que se desintegra la Liga de Delos? No, pues. No se desintegra. Y profe, pero si la función principal de la Liga de Delos fue eliminar el dominio persa, ¿por qué ahora no se desintegra? Si ya cumplió su objetivo. Supongo que se reparten territorios. No, no se reparten territorios porque el imperio persa no ha caído. Solo ha hecho una paz para poder, ¿qué cosa? En simplemente decir, oye, ya, muy bien, me ganaste y ya voy a poner fin aquí mis intentos de someter a los Balcanes. Pero sigue siendo, pues, no gran parte de Asia Menor y todos mis territorios siguen siendo míos. No se reparten territorios. Es cierto, Atenas logra obtener algunas colonias, está bien, al norte de los Balcanes, justamente colindando con Macedonia, de minas muy importantes, y otros territorios, pues, no ultramarinos. Pero más que eso, no tiene grandes territorios, por así decirlo. Pero entonces, profe, ya cumplió la función de los, ¿por qué no se desintegra? Porque justamente ahí va lo que te expliqué al principio, pues, como consecuencias. La conversión de Atenas en primera potencia marítima. ¿Tú crees que Atenas lo hubiera hecho sola? No, no lo hubiera hecho sola. Si bien es cierto, ganó grandes batallas, pero sin la Liga de Delos no se hubiera convertido en una primera potencia. Y aquí te lo explico. Luego de derrotar a los persas, Atenas se va a negar ¿a qué cosa? A desintegrar la liga. Y más bien va a tratar de someter a cualquier ciudad que intente salirse de la liga. ¿Está bien? Esto ya se ve no como una liga en donde todos son iguales, sino más bien Atenas lo ve como una liga en donde ella es la líder y en donde justamente tiene que aplacar los intentos de salida de muchos. Y ahora la nueva función ya no sería, pues no, pone una nueva función, ya no sería eliminar el dominio persa, sino más bien la defensa mutua, así como lo puso Atenas. Eso justamente, pues no, copiándose de lo que era la Liga del Peloponeso. La Liga del Peloponeso se había creado como defensa mutua. Si bien es cierto, Esparta era la líder, Esparta no pedía dinero, no pedía ejércitos, nada, sino más bien, si una liga, si una de las ciudades participantes era agredida por otra ciudad,
no perteneciente a la Liga del Peloponeso, esta pues no podría pedir ayuda de muchas y con ellas juntas derrotar a la ciudad. Esa era una Liga del Peloponeso, en cierto. Y lo que va a tratar de hacer Atenas es casi lo mismo. Al derrotar a los persas va a decir, oye, ya, esta liga vamos a derrotar a los persas, pero oye, todavía sigue la amenaza persa y todavía sigue la amenaza espartana. Entonces, ¿por qué no formamos una liga en donde nosotros coexistamos mutuamente y nos defendamos? ¿No? Pero eso sí, te dejo en claro, ¿no? Atenas decía, tú me tienes que dar anualmente una cantidad de dinero, o si no me quieres dar dinero, dame una cantidad de embarcaciones. Ese era el trato de la Liga de Delos, a diferencia de la Liga del Peloponeso. Esto va a traer consigo, pues, no de que Atenas, al finalizar las guerras médicas, pues, no se encuentre con una riqueza bastante grande proveniente de la Liga de Delos, y con ello, pues, inicia lo que nosotros conoceríamos como el llamado siglo de Pericles, así como lo escuchas. Gracias a esa gran cantidad de dinero, ¿está bien?, que recibía anualmente por parte de las ciudades que pertenecían a la Liga de los que no eran pocas, va a tener una gran cantidad de dinero Atenas, que lo va a utilizar pues no como a él mejor convenga, porque justamente pues la cláusula, el punto decía, eso se va a utilizar para la defensa. Pero ¿qué defensa si nadie ataca? Entonces Atenas simplemente dice, ya como nadie ataca, y como no hay uso para la defensa, pues lo voy a usar para mi conveniencia, pues, ¿no? Lo voy a usar para lo que yo quiera. Y lo va a utilizar, pues, ¿no?, para realizar, para poder desarrollar su cultura, su ciudad y también, pues, ¿no?, su propia sociedad. ¿Está bien? Hasta aquí, Ernesto, ¿has comprendido cómo cambia esta liga de función? Lógica, muy bien, muy bien. Lo demás, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pregunta. Yo sé que tú eres semestral, tienes una base, de repente estás más adelantado, algunos, otros recién quieren experimentar, pero pregunta cualquier tipo de incógnita que tengas. Supongo que ya no tienen preguntas, ¿no? Para poder continuar, ¿sí o no? Habla. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces. Listo. Entonces, justamente con ello, vamos a ver el llamado siglo de Pericles. Culminada, o bueno, durante, mejor dicho, las guerras médicas, pues no, Atenas va a gozar de una gran riqueza. ¿Está bien? En este caso estaba dirigiendo a Atenas un estratego muy importante de familia aristocrática, llamado Pericles. Olímpico, como se le decía, por su gran oratoria, su gran forma de convencer. ¿Está bien? Era un estratego muy importante y él va a dar nombre, pues no, porque va a influenciar muchas cosas a favor de la sociedad ateniense. Entre ellas, consolidar la democracia. Yo te pregunto, hasta ese momento, Atenas era una democracia en donde todos participaban, ¿cierto? Técnicamente todos participaban, todos tenían, por así decirlo, opinión. Aquí va la pregunta. Los cargos como lo que vendría a ser los estrategos, el aeropago, como vendría a ser, pues, no, la bulé, eran cargos que se pagaba una remuneración, que se les pagaba una remuneración por ejercer ese cargo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se les pagaba una remuneración a los que ejercían cargos públicos como el de la bulé, el de los estrategos, el de los aeropagos? ¿Crees o no? ¿Crees sí o no? Lógicamente, no hasta Pericles, pues no. Hasta ese momento, pues no, los cargos públicos no eran remunerados y eso daba como consecuencia de que solo los ricos pudieran hegemonizar estos cargos, porque lógicamente un pobre, una persona que trabaja el día al día, pues no va a recibir remuneración por sus funciones y esto pues no va a ser inconveniente para él. ¿Y cómo consolida entonces Pericles realizando un pago? El llamado óvulo, ¿está bien? El óvulo, en el cual, lógicamente, pues no se les va a remunerar
por una jornada de trabajo a las personas. Es decir, lo que gana un campesino en un día, el cargo público te da por ejercer un día. ¿Está bien? ¿Entiendes? O sea, da el mínimo, pero da en cierta forma o abre para que los campesinos, las personas que de repente tengan una vida modesta, ¿está bien? Pudiera acceder, pues, ¿no? Y la democracia sea realmente, como se dice, pues, ¿no? Para todos. Que el objetivo, también, pues, ¿no? La conveniencia de Pericles para un poco quedarse en el poder, todavía quedarse en el mando. O sea, que tampoco Pericles era tan bueno. Hizo de Atenas una potencia marítima, lógicamente consolidando las llamadas clerurquias o cleruquias, está bien, las llamadas colonias militares, aprovechándose también, pues, ¿no? Del dinero proveniente de la Liga de Delos, creó una gran flota Pericles y creó las cleruquias, como bien he dicho, que son colonias militares, pues, ¿no? Colonias o puertos militares para poder, pues, no detener una futura invasión, una futura agresión o en algunos casos una futura rebelión de parte de las ciudades que ya no quieren pertenecer a la Liga de Delos. Lógicamente, culturalmente también en este siglo se va a dar pues no un gran avance, un gran salto, pues no en el caso de Fidias, en el caso de Platón, Sócrates, pues no las ciencias también muy importante, lo que es la geometría, lo que es la arquitectura, porque mandó a reconstruir, mejor dicho, que se había incendiado anteriormente el llamado Partenón, que es una de las obras más representativas. O sea, no solamente se limitó al campo político, tampoco al campo económico, también al campo de la cultura. Y esto va a traer consigo, pues, no de que Atenas se embellezca de tal forma que por las ciudades vecinas se va a considerar como una urbe bastante desarrollada y también bastante temida y que pues nadie del continente, por así decirlo, intentaba invadirla. Si bien es cierto, hubo algunos conflictos, pero estos conflictos se resolvieron, pues, ¿no? En el caso de Esparta también hubo una guerra antes de la Liga del Peloponeso, la llamada guerra no declarada, en la cual, pues, no, Esparta logra invadir Atenas. Eso, chécate, ese es un dato muy, muy, muy importante. Antes de la Liga del Peloponeso, Atenas es invadida por Esparta. Pero justamente, pues, no, Pericles va a hacer todo lo posible para que Esparta salga de esto y hacen una paz de 30 años que no dura ni 10, en realidad. Al final, pues, no, concluye este siglo gracias a las guerras del Peloponeso, ya que Pericles moriría bajo una enfermedad producida por la aglomeración de personas dentro de las murallas largas, como se lo hacía llamar en Atenas. Pues no, eso ya lo voy a explicar después. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con el siglo de Pericles? ¿Alguna preguntita? ¿Ninguna? ¿Ha quedado claro más o menos? Vamos, pregunten, pregunten. Me gusta que me pregunten porque me acuerdo más. Me hacen acordar más cosas. No, muy bien. Continuamos entonces. Bien, las guerras del Peloponeso. Esto va a ser un poco rápido porque es también al igual que las guerras médicas largas, pero lo que nos interesa a nosotros son las causas y las consecuencias. ¿Está bien? Mira, las guerras del Peloponeso se van a dar entre dos grandes ciudades, Atenas y Esparta, cada uno formando su propia liga. Atenas durante las guerras médicas, la Liga de Delos, y Esparta, la Liga del Peloponeso, que ya había formado antes, ¿está bien? De de las guerras médicas. A ver, Renato, ¿puedes volver a explicar el ópulo? ¿Ópulo o óvulo? ¿Ópulo? No he dicho en un momento el ópulo. Óvulo dirás. Sí, el óvulo. Ya, eso. El óvulo simplemente, Renato, para que no te compliques, es la remuneración hacia las personas que tienen cargos políticos. No sé si me dejo entender. A las personas que tienen cargos políticos. ¿Está bien? O sea, digamos de una forma, antes no se les pagaba a antes no se les pagaba a las personas.
por ejercer cargos políticos. Así es. No se les pagaba ningún tipo de remuneración. Entonces, Pericles, según para la concepción de Pericles, esto no era una democracia porque al no pagarse una remuneración a los cargos políticos, las masas pobres está bien, no podían acceder a este beneficio. ¿Está bien? Entonces, prácticamente estaba convirtiéndose en una aristocracia esa democracia. Entonces, lo que va a hacer Pericles es crear una remuneración a los cargos políticos. ¿Está bien? Y esto va a traer consigo de que las masas pobres tengan ya una, por así decirlo, pues no, una motivación para que puedan ser propuestos y puedan pertenecer a estos cargos. Entonces simplemente luego lo ayuda a que sea una democracia casi al 100% esta, esta promulgación, ¿no? Bien, a ver, ¿entendiste, Renato? Bien, listo. A ver, la guerra del Peloponeso, lógicamente, son disculpa, son tres guerritas, de aquí igualmente que las guerras médicas. Algunas solamente las engloban en dos, ¿está bien? Otras en una nada más, he visto hasta en una nada más, guerra del Peloponeso, y ponen allí de manera continua todo. En este caso lo vamos a hacer en tres, ¿está bien? Eh, las causas van a ser la disputa de la hegemonía del mundo helénico. Eso es muy importante, ¿está bien? En ese momento Esparta, si bien es cierto, se mantenía todavía dentro de su península del Peloponeso y prácticamente con sus aliados, veía a Atenas como una amenaza por la llamada democracia, ¿está bien? Y Atenas veía a Esparta como una amenaza por su poderío militar, ¿no? Entonces, justamente esto traía consigo una disputa por el mundo helénico. Ahora, no solamente hay que ver la perspectiva de estas dos ciudades, sino también ver la perspectiva que tiene Atenas y Esparta y sus aliados. ¿Está bien? Profe, Pericles veta la ciudad de Megara y da inicio a la ciudad del Peloponeso. Sí, Ernesto, excelente. Ahorita lo voy a explicar. Están adelantando. Sí, ahí en esa parte sí. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Atenas, para formar su liga de Delos, había tenido que justamente a las ciudades que querían salirse de esta liga someterlos. ¿Está bien? Entonces, muchas ciudades a ojos de ese momento veían a Esparta como una libertadora, así como lo escuchas. En la guerra del Peloponeso, muchas ciudades que estaban dentro de la liga de Delos veían a Esparta como una libertadora. ¿Está bien? Y eso pues no daba en pie de que Atenas tenga también allí, por así decirlo, pues no, un pequeño resentimiento hacia ella. Entonces, estas dos ciudades van a tener sus causas, sus propias causas políticas, causas económicas, para poder realizar esta disputa en el mundo helénico. Ahora, si bien es cierto, una de las causas también fue el afán expansionista de Atenas, eso tiene una explicación, bien lo ha hecho acordar Ernesto. ¿Qué es lo que sucede? Atenas tiene, por así decirlo, un afán por dominar el Golfo de Corinto, porque el Golfo de Corinto es un estrecho, ¿está bien? En donde, muy pequeño en realidad, en donde se puede pasar del mar Egeo al mar Jónico, ¿está bien? Y esto da que ver, pues, no de controlar estos dos mares. Atenas lo quería bastante, pero lastimosamente Corinto no estaba aliada en la Liga de Delos, sino más bien estaba aliada en la Liga del Peloponeso. ¿Está bien? Entonces, prácticamente Atenas trataba o buscaba en cualquier forma de dominar este golfo. Lastimosamente, en esos intentos, Atenas va a producir la guerra contra Esparta en la llamada Guerras del Peloponeso. ¿Y cómo es esto? Muy bien. ¿Cómo es esto? Veamos. Mira, hay una ciudad, como había dicho Ernesto, llamada Megara. ¿Está bien? Megara había sido una ciudad muy importante comercialmente. Estaba al costado de Atenas y formaba parte de la liga de Delos. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Se va a revelar, pues, no una ciudad en Corcira, mejor dicho, una ciudad lejísima, en realidad una colonia de Corinto. En Corcira había un conflictos entre dos bandos, los democráticos o los demócratas y los aristócratas.
Se estaban luchando a sangre, estaban matándose prácticamente. Corcira se estaba desangrando. Los aristócratas van a pedir ayuda a su ciudad madre, a su ciudad metrópolis, en este caso Corinto. Y los demócratas van a pedir ayuda ¿a quién? A Atenas. ¿Está bien? Corinto envía naves, Atenas envía naves, ¿está bien? Y Megara envía naves. Megara, que no tenía mucho que ver en el conflicto, quería ayudar ¿a quién? A Corinto por beneficios económicos. Entonces Megara también envía barcos en ayuda de los aristócratas. Esta guerra termina en una victoria ateniense por un fallo en realidad de Corinto, y esto trae como consecuencia de que Atenas, al darse cuenta de que Megaras intervino en la guerra, pues simplemente les hace un bloqueo comercial. Yo te dije, la ciudad de Megara es una ciudad comercial. Sin el comercio marítimo, prácticamente esa ciudad cae a pedazos. Y es lo que entendía Atenas. Atenas hace un bloqueo. Megara dice, oye, un momento, como mi propio líder me va a hacer un bloqueo, entonces yo me salvo de la Liga de Delos y me paso a la Liga del Peloponeso. Ese jueguito que hizo Megara traería consigo a que Corinto, está bien, le dijera, oye Megara, te ayudo. Lógicamente los megarenses van a decir, oye, sí, ¿no es cierto? Porque Corinto sabía perfectamente de que si Megara cae, ¿está bien? La siguiente en caer tendría que ser Corinto. Entonces Corinto influye, ¿está bien?, en tratar de persuadir a Esparta a que entrara en la guerra. Es decir, lógicamente, pues no, una guerra, un conflicto que no era tan importante en ese momento, se va a convertir en una guerra en que las dos potencias, Atenas y Esparta, se van a ver implicadas. Pues, ¿no? Ese va a ser en cierta forma el origen, lo que vendría a ser, como conoceríamos, el pretexto de la guerra del Peloponeso. ¿Bien? Y ahora, ¿a qué te refieres con los órdenes arquitectónicos? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a los estilos? ¿El dórico, el jónico, el corinto? ¿A eso te refieres, ñol? A ver si me confirmas. ¿Sí? Ah, ya. Lo que pasa es, ñol, eso te lo voy a explicar después. No quería entrar mucho, te quería explicar solamente la base política y económica y un poco la cultura del siglo de Pericles, porque después hay una parte, como había dicho al principio, en donde vamos a ver todos los aspectos de la cultura, en la época clásica, en la época arcaica, o sea, ya vamos a ver allí, yo te voy a decir, esto se hizo en el siglo de Pericles y todo eso, no te preocupes, ñol. Igualmente lo vamos a ver, pero eso queda en la última parte, en la parte de la cultura, ¿está bien? Cultura y religión. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Ernesto? Ernesto ahí, por ejemplo, Ernesto sabe bastante sobre los conflictos. Beta, sí, ahí está. Bien, Ciudad de Megara y de inicio de la guerra del Peloponeso. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Excelente, bien, excelente, ahí está. Entonces, eso va a producir, pues, ¿no?, la llamada guerra del Peloponeso. Ahora, esta guerra, como había dicho anteriormente, se divide en tres partes lo vamos a dividir. La primera parte es el conflicto también llamada la guerra de Arquidamo, está bien, por el rey espartano. ¿Qué sucede aquí? Cuando inicia la guerra, pues no, Pericles, el estratego ateniense, decide no hacerle cara a Esparta, sino más bien ir siguiendo acosando, pues no, a los espartanos por mar. Aquí hay que hacer una diferencia. Los atenienses sabían perfectamente de la superioridad técnica de los espartanos. Y los espartanos sabían perfectamente de que Atenas tenía una superioridad naval. Entonces, prácticamente el uno y el otro se conocían bastante bien y sabían cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Pericles va a saber eso, pues, ¿no? Y va a decir, oye, yo no voy a hacerle cara a los espartanos, me voy a meter en mis murallas y voy a acosarlos simplemente por mar. Todo le funcionaba bien a Pericles, hasta la llegada de una peste, que va a obligar al propio Pericles a justamente salir de las murallas y también justamente darle muerte después. Él muere por la peste realizada dentro de las murallas atenienses, por toda la aglomeración, por todo lo que es la suciedad, pues con ello se va a originar.
Y esto va a traer consigo, pues, no, de que Esparta entre en contacto directo con atenienses y como bien se veía venir, pues, no, un resultado desfavorable para Atenas en el campo terrestre. Pero en el campo marítimo, pues, no, Atenas va a tratar, va a conquistar la ciudad de Pilos, por ejemplo, una ciudad muy cercana a la ciudad de Esparta. Al final, pues no, por el desgaste entre estas dos ciudades se va a firmar la llamada paz de Nicias. ¿Está bien? La paz de este estratego ateniense que luego tendría participación. Se va a firmar esta paz. En la Segunda Guerra también, pues no, Atenas se va a ver en una situación bastante comprometedora, pues no. ¿Por qué? Porque las ciudades, muchas ciudades en realidad de la Liga de Delos se van a rebelar. Y esto producto de que justamente Esparta había derrotado a Atenas, o sea, así se veía venir, o así se hacía saber en muchos lugares. Entonces Atenas, obviamente, no había sido derrotada, sino más bien había hecho una tregua. Y Atenas todavía tenía mucho poder. Y esa rebelión de aliados de la Liga de Delos va a terminar en derrota. ¿Está bien? Y en victoria ateniense. Derrota para los aliados y victoria para los atenienses. Al final Esparta también trata de intervenir. Lastimosamente eso origina de nuevo una segunda guerra. ¿Está bien? En donde ya hay traiciones también. Donde ya hay traiciones. ¿Qué traiciones, profe? Justamente, pues no uno de los grandes territorios que tenía, no Esparta, sino mucho trigo, muchas tierras fértiles, eran los territorios de Siracusa, en Sicilia. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Atenas, Alcibiades, Nicias, ¿está bien? Tres estrategos en realidad, van a decidir a hacerse del territorio de Sicilia para poder cortarle en cierta forma el suministro a muchos de los aliados de la Liga del Peloponeso de Esparta. Entonces, para ello primero tenía que conquistar a los sicilianos, bueno, la de la ciudad Siracusa, pues, ¿no? Esto va a llevar consigo, pues, ¿no?, a que justamente Atenas vaya a esta incursión lejos de su ciudad en realidad, y Alcibiades sea arrestado. Uno de los estrategos de ese momento sea arrestado, sea juzgado por una acción que él no cometió en realidad y sea en cierta forma tratado de ser castigado al ostracismo. ¿Está bien? Y después a la pena de muerte. Ese es el destierro en realidad. Pues, ¿no? Alcibiades se va a desterrar en Esparta, ¿está bien? En donde Esparta va a estar aconsejando a los espartanos. Y esta ayuda ateniense a los espartanos va a traer consigo, pues, ¿no?, un cambio en la guerra. ¿Por qué? Porque Alcibiades era un estratego, sabía perfectamente cuáles eran las rutas atenienses. Entonces, Esparta simplemente las va a cortar y todavía por así decirlo, como decían, pues, ¿no?, los dioses eran partícipes de esto. Van a mandar un eclipse y este eclipse justamente, pues no, muchos de los estrategos atenienses lo van a ver como un mal augurio y no van a atacar, y esto va a producir de que Atenas aproveche esta parte de aquí, esta debilidad ateniense, y justamente pues no traigan la más grande tragedia naval de Atenas. Eso trae consecuencias muy importantes porque ya ahí se da un cambio de 360 grados en los poderíos. Porque justamente, pues no, Esparta ya en la tercera guerra del Peloponeso, en la batalla de Egospóstamos, se va a ver prácticamente la superioridad. Un error ateniense va a dar como consecuencia la victoria espartana ya prácticamente en todo su esplendor. Obviamente con ayuda de los persas en ese momento, porque Esparta tiene cierto, pide ayuda a los persas para que les ayuden en esta incursión. ¿Eh? ¿Qué consecuencias trae consigo estas guerras del Peloponeso? Hasta aquí, esa partecita del desarrollo, si bien es cierto, lo he hecho por bastante rápido, no te van a preguntar en un examen de admisión. Lo que te preguntan, hasta ahora, he visto, son estas cositas de acá. ¿Está bien? Las llamadas consecuencias. ¿Qué sucede? Que justamente las guerras del Peloponeso acaban en victoria espartana.
Pero es una victoria, como dirían los romanos, una victoria pírrica. ¿Qué es una victoria pírrica? Una victoria, al fin y al cabo, victoria, pero con un gran costo. En este caso, para Esparta, el gran costo va a ser su fuerza militar y su economía, al igual que la de Atenas en realidad. Por esa razón es que Esparta va a tener una pequeña y breve hegemonía, más de 30 años no pasaría, en la cual luego sería desplazado por Tebas y su batallón sagrado o su escuadrón sagrado y la falange oblicua. ¿Qué sucede? En ese momento, pues no, Esparta había salido victoriosa y estaba dominando el mundo helénico como él se lo plazca. En Atenas se había implantado el gobierno de los 30 tiranos y en muchas ciudades también que apoyaban a Atenas se habían instaurado, por así decirlo, pues no, sistemas políticos basados en la aristocracia. La democracia había desaparecido en cierta forma. Entonces, muchas de las ciudades que veían a Esparta como libertadora, ahora la veían como la opresora. Y eso trae consigo, pues, ¿no? De que tiempo después, Tebas, con muchas ciudades en ese momento, se rebelaran contra Esparta. En este caso, Tebas tenía un gran general llamado Epaminondas, ¿está bien? Que va a crear, pues, ¿no? La llamada falange oblicua, que va a dar, pues, ¿no? La victoria a los tebanos contra esos hoplitas, que sorpresivamente eran los mejores soldados, y va a crear también lo que es el llamado escuadrón sagrado, que son de parejas homosexuales. ¿Está bien? Porque decía, su percepción era, pues, ¿no? Que las parejas homosexuales se cuidaban entre sí y se vengaban si en el caso de muerte, pues, ¿no? Entonces eran una tropa bastante fiera, bastante importante. Eso va a traer como consecuencia de que Esparta pierda la hegemonía y Tebas obtenga esa hegemonía que ya de ciudades que ya estaban prácticamente en una decadencia por sus constantes luchas. Crisis de las poligriegas, como bien te he dicho, esa hegemonía espartana fue una victoria pírrica, una victoria a alto costo. En este caso, el costo es la crisis, no solamente de Atenas y Esparta, sino de todas estas ciudades que habían apoyado, que habían intervenido, pues, ¿no? Y eso trae consigo la decadencia de Grecia económicamente y políticamente, recuerda, culturalmente todavía sigue siendo rica. Fin del siglo de Pericles, eso es lógicamente ya desde la Primera Guerra, nada más, y lógicamente, pues, ¿no? En Atenas se establece el gobierno de los 30 tiranos, un gobierno de masacre total en realidad, era un gobierno dictatorial, por así decirlo, ¿está bien? En la cual, pues, no, tú decías algo en contra del sistema que estaba ejerciendo en ese momento Atenas y mañana amanecías muerto. Es un gobierno bastante opresor. Y que Atenas lo aceptó porque había sido derrotada en las guerras del Peloponeso. Y luego, pues, no, esta propia decadencia, esta desaparición de la democracia en Atenas por poco tiempo, nada más, luego volvería a la democracia, pero ya con una crisis dentro de la ciudad, y también la pérdida de Esparta, pues, ¿no? Va a traer consigo que se facilite, pues, ¿no? Que Macedonia, un reino que para los griegos era bárbaro en realidad, los invada muy fácil. Los invada muy fácil y esto trae consigo la formación de una nueva liga, la llamada Liga de Corinto, que luego lo vamos a ver. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos terminado lo que son las llamadas guerras del Peloponeso. ¿Alguna preguntita hasta aquí? A ver, chicos. Preguntitas. Profe, ¿quién creó la falange griega? ¿Falange griega o falange macedónica? ¿O falange oblicua? Tú dirás, profe, ¿tantas falanges hay? La falange, mira, la falange que normalmente usan los griegos hasta la hasta la guerra del Peloponeso es la guerra de Hoplitas. Una guerra en la cual se forman uno tras uno en filas y en columnas. ¿Está bien? Aquí te voy a mostrar, ¿ya? Te voy a mostrar. Te voy a mostrar aquí, ¿ya? Porque eso es muy interesante. Vamos a ver, vamos a aprovechar el internet ya que lo tenemos aquí, ¿ya? Un ratito lo voy a sacar. Ahí te explico, ahorita respondo a tu otra pregunta, Hans, un ratito.
¿Se puede ver? Se observa, a ver si me... A ver, un ratito. Ya, para que no te produzca confusión, Ernesto, ¿ya? ¿Se puede ver la imagen de Google? ¿Sí? Ya. Mira, la formación de verde, a ver, después de esto, la formación de verde es la formación de los hoplitas de las ciudades griegas hasta la guerra del Peloponeso. Eso es simplemente, aquí creo que se puede ver. A ver, vamos a ver, un ratito. No, ya. Esta es la que normalmente nosotros vemos en los hoplitas. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hacen nuestros amigos tebanos? Es la llamada falange oblicua. ¿Qué es la falange oblicua? La parte de azul. ¿Qué es lo que hace? Sabían ellos perfectamente que los espartanos eran superiores militarmente. Entonces, simplemente pues no, sabían perfectamente que si una guerra frontal les iba a traer consigo una consecuencia que acabaría en derrota, pues, ¿no? Entonces lo que hace Epaminondas es crear la falange oblicua, en donde va a concentrar un gran grosor de las tropas de élite en la parte izquierda. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cuando haya un ataque frontal, la parte normales, se podría decir, por así decirlo, estén resistiendo y las tropas de élite estén prácticamente derrotando la parte izquierda de la falange de los hoplitas normales. Y esto traiga consigo que cuando la derroten, pues no hicieran una especie de ataque de pinzas, pues no, o estrategia de pinzas. Y eso produciría su victoria. Eso es lo que hace nuestro amigo Epaminondas. Para ti puede ser profeso, cualquiera lo hace, pero para ese tiempo, pues no, era una gran innovación porque hasta ese momento la guerra de los griegos era una guerra de hoplitas, una guerra en donde la estrategia siempre era la misma. Por esa razón es que le tenían miedo a los espartanos. Pero aquí, con Tebas, lógicamente pues va a quedar demostrado de que eso es nada más y nada menos que una tradición pasada, pues no, porque justamente Epaminondas realizaría su llamada falange oblicua. Ahora, esa es la falange oblicua de Tebas. Hay otro que es la falange macedónica, que luego voy a explicar. ¿Está bien? Así que ahí está para que puedas un poco aclarar las dudas. A ver, Hans dice, ¿podría aplicar la causa disculpa, la consecuencia? De nuevo, otra vez explico las consecuencias. Ya, perfecto, no te preocupes. Mira, la consecuencia más importante de esta guerra del Peloponeso, para que no te hagas tantas bolas, Hans, es la crisis de las polis griegas. Así es. Las guerras del Peloponeso van a ser guerras de corta duración, en realidad, con paz también de cortas duraciones, pero que una guerra al final y al cabo que va a traer el desgaste de las ciudades, ¿está bien? De las ciudades griegas, económicamente y políticamente, ¿no? En donde justamente va a facilitar la invasión macedónica. ¿Qué más, profe? El fin del siglo de Pericles, ¿está bien? Tras la guerra del Peloponeso, o durante la guerra del Peloponeso, mueren personajes importantes, personajes que tenían ya formada una gran, políticamente una gran idea, como el caso de Pericles. Lastimosamente, Pericles va a morir durante la guerra. ¿Está bien? Y esto va a producir, pues, ¿no? Que su siglo, o bueno, su corto tiempo nada más en el poder se acabe, y eso, lógicamente, pues, ¿no? Traiga a Atenas una decadencia. ¿Está bien? Pero la consecuencia más importante de toda esta guerra del Peloponeso es simplemente la crisis de las polis griegas. ¿Está bien? Profe, pero ganó Esparta. Sí, sé que ganó Esparta, pero date cuenta de algo más. Esparta es una ciudad aristócrata, una ciudad cerrada, una ciudad que no es como Atenas. Si yo te pongo el caso de que si hubiera ganado Atenas, Grecia hubiera florecido un poco más, pero ganó Esparta. Y Esparta, pues no, su propio sistema político y social no dejaba mucho, pues no, hacia la economía comercial ni nada por el estilo. Entonces, como que Esparta, al desplazar a Atenas de esta hegemonía, pues no va a empeorar también las cosas. Esparta sí, en el campo económico es un desastre. Eso no hay que negarlo.
Y eso va a traer va a traer consecuencias gravísimas en las polis griegas hasta la llegada de Tebas. Pues no, y Tebas tampoco va a ser mucho, ¿no? Tebas, en realidad, pues no, al momento de derrotar a Esparta, tampoco es que haga resurgir a las ciudades-estado. La que va a hacer resurgir, en cierta forma, va a ser Macedonia. ¿Está bien? Hans, a ver, listo. Entonces, la consecuencia más importante es la decadencia de las polis griegas. ¿Está bien? Eso es la más importante. ¿Listo? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí, listo, bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer de repente por allí? Listo. No, si no hay ninguna, continuamos. Imperio Macedónico. Bien, aquí entramos a otro tema. Macedonia, para ser un poco claros, en realidad, va a ser considerado por los griegos como un estado bárbaro. En realidad, pues no es un estado bárbaro, un estado muy, muy arcaico que durante las guerras médicas y demás, la época oscura, Macedonia va a estar en constante guerra. Ya sea por herencia, ya sea por territorios, y van a ser en realidad considerados, pues no nada más y nada menos que bárbaros, personas extranjeras, como se decía, pues, ¿no? Hasta la llegada de quién? De nuestro amigo Filipo II. Este personaje en realidad tiene que ser el más importante que Alejandro, porque él va a sentar las bases del propio imperio que formaría nuestro amigo Alejandro. Pero lastimosamente la historia lo trata mal, pues, ¿no? Porque Filipo II es en algunos casos hasta obviado o eclipsado por su propio hijo, pues, ¿no? En este caso, Filipo II va a iniciar la expansión macedónica. Al momento de expandirse, o al momento de expandir Macedonia, tiene que crear, pues, ¿no? Nuevos ejércitos que puedan hacerse frente a estos hoplitas. Y eso va a traer como consecuencia de que cree una llamada falange macedónica. ¿Qué consiste esta falange macedónica? Son pequeños, son infantería en realidad, en algunos casos ligera, que tienen una zariza. ¿Qué es la zariza? Es una lanza, ¿está bien? De 6 metros de largo. Profe, ¿con qué objetivo? Si tú te das cuenta, la guerra de hoplitas y la guerra normal de los griegos era una guerra de frente, de choque, ¿no es cierto? Una guerra en donde chocabas contra el enemigo, en donde tenías una lanza corta o una espada pequeña, pues, ¿no? Entonces, esto traía como consecuencia que sea una batalla, por así decirlo, pues, ¿no? De choque. Y eso es lo que va a ver, pues, ¿no? Nuestro amigo Filipo al traer esta lanza de 6 metros de largo. ¿Está bien? ¿Con qué objetivo? De mantener a distancia a los hoplitas. ¿Está bien? De mantener a distancia a los hoplitas para que la caballería, pues no, haga su trabajo, lógicamente. Entonces, esta falange macedónica va a resultar mucho mejor que la llamada falange oblicua. ¿Está bien? Y esa falange oblicua de Tebas, pues no va a ser, pues, un chiste al lado de la llamada falange macedónica. Por eso recordaba mejor la falange macedónica, pues, ¿no? Conquista Grecia, en realidad, Filipo, con esta técnica, llegando, pues, ¿no? Hasta la propia Corinto, en lo que es la batalla de Queronea, en donde vence a la coalición de atebanos y atenienses, y en consecuencia esta conquista griega, esta conquista macedónica sobre Grecia, se va a originar pues nada más y nada menos que la Liga de Corinto. Otra liga, así es, otra liga. ¿Está bien? En este caso, la Liga de Corinto va a tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es, primero, la agrupación de ciudades griegas con el objetivo de vencer a los persas y vengarse de qué? Vengarse de las ofensas en las guerras médicas. Ese era el motivo suficiente para dar a las ciudades griegas un incentivo a esta guerra. ¿Y cuál era el incentivo de Filipo? Conquistarla. Así de simple. La Liga Macedónica o la Liga de Corinto se va a crear en función a la venganza por las cosas que hicieron los persas durante las guerras médicas.
Y la otra, pues no, para Filipo es la conquista de todo este territorio, de todo este imperio, ¿está bien? Lastimosamente, pues no, Filipo II va a ser asesinado un poco antes de realizar este gran sueño. No se sabe cuál fue la razón de su muerte, lo que sí sabe es que fue asesinado por uno de sus caballeros, de sus hermanos en realidad, de un joven en realidad, que muchos dicen que fue que Filipo lo vendió para que personas, hombres, pues no, bueno, ya tú sabes, ¿no es cierto? Otros dicen que fue parte de un complot por parte de los persas. En realidad no se sabe ciencia cierta cuál fue en realidad la explicación, la causa por la cual este joven mató a Filipo II, pero lo que sí ocasionó fue que al morir Filipo II no haya un heredero. Si tú bien es cierto, tú dirás, profe, pero ahí está Alejandro. Sí, está Alejandro, pero Alejandro no tenía una buena relación con Filipo. La relación entre Alejandro y Filipo no era la ideal. Y muchos de los políticos macedónicos lo sabían perfectamente. Y además, pues no, Filipo había tenido un hijo con una hija, mejor dicho, un hijo con una hija de los grandes señores de Macedonia. Entonces, como que ese hijo tenía mayor relevancia que el propio Alejandro. Entonces Alejandro, al ver de que tenía competidores, ¿qué es lo que va a hacer? Lo más normal que podía existir en esa época. ¿Cuál es lo más normal, profe? Matar a sus hermanos. Así es, matar a sus hermanos. Alejandro lo que va a hacer es matar a sus hermanos, a los que podrían ser su competencia. Entre ellos, un pequeño que recién tenía, pues no, 2 años nada más, que era el último hijo de Filipo. Y había un retardado también, pues no, Filipo III, que era un personaje, que era un niño en realidad, con problemas mentales. A ese sí no lo va a matar a Alejandro porque no le es una amenaza, pues no. Es así como Alejandro toma el poder, matando a sus hermanos y, lógicamente, pues no, viendo, pues no, las formas de poder reconquistar Grecia también. Porque recuerda que Grecia en ese momento estaba unida bajo Filipo, pero después de la muerte de Filipo ya no era necesario esta unión. ¿Por qué? Porque justamente hay que recordar también, Macedonia no la anexó con Filipo II, eso lo recuerda bastante bien, sino más bien solamente hizo alianzas. Así es. Entonces con la muerte de Filipo, lastimosamente, pues no, esas alianzas se rompen. Recién con nuestro amigo Alejandro podemos decir que Grecia, pues no, en cierta forma queda anexada. ¿Está bien? Y con Alejandro Magnito, pues no, a los 20 años ya en el trono, va a decidir emprender lo que su padre quería hacer, pues no, que es, lógicamente, pues no, invadir el imperio persa, que en ese momento no estaba en su esplendor, pero tampoco estaba en un periodo de decadencia, estaba prácticamente en un periodo normal, en un periodo fuerte también, pero va a cometer errores bastante tontos en realidad. Entre ellos, pues, no, por ejemplo, el error de su satrapa, de subestimar, está bien, a los macedónicos e enviar poco a poco su ejército, lastimosamente va a terminar en la llamada Batalla de Gránico, con la cual Alejandro conquista Asia Menor. Pero luego también podemos ver, pues, no, la Batalla de Issos, que es el primer enfrentamiento con Darío, en la cual Darío también comete el error de ¿qué? Comete el error de subestimar de nuevo a los macedónicos y Darío, todavía cachociento, lleva a toda su familia. Este acto le valdría, ¿está bien?, que Alejandro lo venza y además se quede con toda su familia como rehenes. O sea, Darío prácticamente en la batalla de Isos, o de Iso, prácticamente pierde un gran botín en realidad. De allí Alejandro se dirige hacia Tiró, ¿está bien? Una ciudad fenicia, en donde realiza un asedio y donde la conquista, y luego va a Egipto con el objetivo de liberarla. Egipto prácticamente lo recibe con los brazos abiertos, y esto trae consigo, pues, ¿no?, que Egipto también sea conquistada, y en honor a eso, pues, no se cree la llamada ciudad Alejandría.
Aquí también Alejandro comete algunos errores que después pagaría caro. ¿Como cuál? Visitar el templo de Zeus Amón, que es una fusión entre el dios supremo de Egipto y de Grecia, y hacerse llamar, pues, ¿no? El hijo de los dioses, haciendo una especie de desprestigio a su propio padre, que es Filipo II, pues, ¿no? La gente lo va a ver de esa forma y va a decir, oye, ¿este qué tiene? ¿No? Luego de que salen de Egipto, antes de iniciar la batalla de Gaugamela, Darío le envía, pues, ¿no? Un ofrecimiento de paz, en la cual consistía darle a Alejandro, mira, escúchalo bien, ¿eh? Darle a Alejandro Asia Menor, Fenicia y Egipto, y a uno de sus hijas, y a una gran compensación de oro, está bien, una gran compensación de oro, por hacer la paz. Cualquiera hubiera aceptado, ¿no es cierto? Oye, me está dando prácticamente la mitad de su territorio, me está dando a su hija, y además me está dando una gran cantidad de oro, pues yo dónde firmo, ¿no es cierto? Pero Alejandro simplemente dijo, en el pastel contigo no voy a firmar nada, y lo que quería Alejandro, pues no, era todo. Todo o nada, como diría, pues, ¿no? Y se va a dar la batalla de Gaugamela, en donde lastimosamente también, teniendo ventaja el propio Darío, ventaja territorial y ventaja numérica, va a ser derrotado por el propio Alejandro, que por esa acción, lógicamente, pues no llegaría a Babilonia, luego a Susa y luego a Persépolis. Ya en Persépolis derrotaría, derrotaría no, incendiaría y prácticamente destruiría hasta sus cimientos la ciudad. Luego Darío sería asesinado por sus propios comandantes y Alejandro buscaría la venganza de este. Pues no, profe, ¿por qué busca la venganza de su enemigo? Porque pues al fin y al cabo los griegos o los macedónicos pues no van a tener una gran, pero gran, ¿cómo se podría decir? Una gran estima a sus enemigos y tendrían que, como dice, pues tendrán una muerte honorosa. Es ahí donde se da la batalla de Bucefalia, en la cual justamente Alejandro se encuentra con estos y les da caza a los generales, pues, ¿no? En este caso, pues no hay que recordar que ya pues Alejandro había prácticamente pues no conquistado ya el imperio persa y lo que va a hacer Alejandro es prácticamente continuar pues no la empresa pasando lo que es el llamado Indo-Kush, es la colina que separa la India con todo lo que es la meseta de Oriente Medio. Y esto va a traer consigo pues no de que se encuentre con el rey bueno, en ese caso de uno de los reyesuelos de India, llamado el rey Porus, en la cual va a enfrentar a sus elefantes, en la cual también Alejandro va a salir herido en realidad, y también pues no va a ser victorioso de nuevo. Pero aquí ya pues no, ya después de 7, 8, 10 años, en la cual ya el propio ejército está cansado de esto, decide en cierta forma pues no amenazar a Alejandro pues no de retirar las fuerzas. Alejandro acepta y 2 años después fallece. Uno dicen por depresión, porque Alejandro, como recordarás, era bisexual, pues no tenía un amante, una de sus esposas, Roxana, y otro un amante, en el caso era su mejor amigo, Hefestion, había muerto, pues no, ni bien regresaron de la India, pues no, una depresión bastante grande afectó a Alejandro. Otro dicen que fue el envenenamiento de su esposa, de su propia esposa, Roxana. Pero Alejandro Magno pues muere 2 años después, en realidad, de regresar de la India. Ahora, aquí hay que entender algo también. Alejandro, si bien es cierto, fue un conquistador, más no un gobernante. Eso lo dice hasta los propios romanos, y bueno, mira, los romanos saben de eso, ¿no? Alejandro, al momento de su muerte, no se encontró más que estatuas, más que empresas monumentales, nada más, en un futuro. Es decir, lo que hace Alejandro es, en todo el imperio que tenía, acoplar el sistema persa. Porque si bien es cierto, cuando Alejandro muere, todos los territorios están bajo los llamados sátrapas, o lo que ellos llamarían los diáconos. ¿Está bien? Así que a la muerte de Alejandro, estos diáconos
al sentirse, bueno, lógicamente, gobernantes de territorios grandes, simplemente deciden qué cosa, deciden hacerse del territorio y omitiendo a quién, al propio heredero de Alejandro, ¿no? Que era un niño en realidad. Entonces Alejandro muere y su imperio se divide bajo el propio sistema de los persas, el sistema de satrapías, también que había heredado el propio Alejandro, no había cambiado para nada, pues su imperio se va a dividir en tres reinos, pues, ¿no? Los llamados reyes diáconos, el reino de Egipto, el reino de Siria y el reino de Macedonia y Grecia. ¿Está bien? Bajo las dinastías de los Ptolomeos, los Seleucidas y los Antígonidas. Entonces, esto va a traer consigo el fin del imperio de Macedonia. ¿Está bien? Eh, ¿Qué trae como consecuencia estas conquistas de Alejandro? Principalmente lo que es el llamado helenismo. Hasta ese momento, o antes de Alejandro, para poder viajar de Egipto a Persia y de Persia a Grecia, se tenía que manejar tres idiomas. ¿Está bien? Después de Alejandro, para viajar entre ellos solo se necesitaba uno, que es el griego. Entonces, eso va a ser prácticamente la fusión cultural que van a tener ellos. Otro, que va a ser, ¿qué cosa? La acoplación, ¿está bien? O la fusión de elementos griegos con elementos orientales. Por ejemplo, la noción del cero, la noción del pi, ¿no es cierto? Lo que es juegos de mesa. Entonces, prácticamente va a haber una fusión a tal alcance que después de muchos años, pues no, se va a ver como una especie de una cultura entre ellos. Y ya con la llegada de los romanos, aún mejor todavía, ¿no? Entonces, con el helenismo es eso, es la fusión cultural de lo que es los griegos y los persas, en este caso los orientales, pues, ¿no? Y también, pues, ¿no? La construcción de grandes edificios, de grandes obras, como por ejemplo Alejandría, donde se va a encontrar una de las bibliotecas más grandes, Pérgamo y Antioquía, ¿no? Que van a ser ciudades bastante importantes en el mundo, no solamente griego, sino también en el mundo antiguo. Entonces, Alejandro, junto a su padre y Filipo II, van a ser prácticamente partícipes de esta expansión macedónica que va a traer consigo, pues no culturalmente, un gran, pero gran desarrollo para lo que era Grecia en ese momento, que solamente era un foco geográfico pequeño. Ahora prácticamente se va a ver en todos lados. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, algo por el estilo? Nada. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, no hay ninguna duda. Chicos, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos, ¿ya? Mi garganta ya me está doliendo, así que es clara prueba de que está cansada. Así que vamos a darnos 5 minutos para poder descansar, ¿ya? 9:29. 9:29 volvemos, ¿ya? 9:30 ya, para ser exacto, ¿ya? 9:30 volvemos, ¿está bien, chicos? Un descanso para que mi garganta pueda recuperarse un poquito, ¿ya? ¿Sí o no? A ver, chicos, depende de ustedes, ¿no? Porque a veces, ok, ya, uno dice ahorita. Ya listo. Entonces vaya a tomar tu desayuno ahí, tu quinoa, tu pan, ahí vaya viendo tu TikTok por mientras o vaya repasando las preguntas, ¿está bien? Así que vaya, vaya. 5 minutos, 9:30 estamos aquí ya.
Muy bien, continuamos. Continuamos. A ver. Ya están ahí. Están. Ya, muy bien, excelente. Está. Bien, nos quedamos en la parte última, ¿no? El periodo masónico. Bien, pues empezamos con lo que es ahora el arte, la cultura. ¿Está bien? Bien, como ya había dicho Ernesto, durante el siglo de Pericles, y bueno, durante el periodo clásico en realidad, se van a desarrollar tres tipos de estilos arquitectónicos. En este caso estamos hablando, pues, no de las columnas griegas. Estamos hablando de tres tipos muy importantes, las llamadas dóricas, jónicas y corintias, o dórico, jónico y corintio. ¿Está bien? Son tres columnas muy importantes que van a estar representadas en muchas de las arquitecturas importantes, como el Partenón, el Erección, entre otros grandes templos. ¿Está bien? El caso del dórico se puede localizar, se puede identificar por lo que es muy simple. ¿Está bien? Es simple, pero tiene, por así decirlo, pues no una simetría bastante importante, además que es muy rígido, pues, ¿no? Luego podemos ver el jónico, que tiene, por así decirlo, pues, ¿no? Una decoración muy, pero muy particular. En este caso, pues, no presenta lo que vendría a ser dos orejitas, como yo les digo, pues, ¿no? En la parte superior. Y la corintia, que es mucho más elaborada, pues, ¿no? Mucho más compleja, en la cual pues no podemos ver una decoración mucho más fuerte, en este caso para templos religiosos. Bueno, todos los tres son para templos religiosos, pero ya se puede ver un poco más a menudo dentro de, por ejemplo, templos como oráculos, se podría decir, ahí está, el término era oráculos, ¿está bien? Entonces, podemos ver, pues, ¿no? Estos tres tipos de columnas griegas que van a ser muy importantes dentro de la arquitectura. Ahora, por ejemplo, es el llamado Partenón, que es el más conocido por todos, ¿no es cierto? Es un templo bastante importante dedicado a los dioses, en especial a Zeus, ¿está bien? En el cual, pues no, bueno, Atenas también, en el cual, pues no, podemos ver la presencia de gran cantidad de lo que son columnas. Si te das cuenta, este es el plano, en realidad todos los puntitos negros son columnas. Y te darás cuenta, profe, ¿por qué tantas columnas? Porque los griegos ignoraban eh, una creación muy importante que actualmente nosotros tenemos y que por ello ya no usamos estas grandes columnas, porque si no las seguiríamos utilizando. En este caso estamos hablando de las llamadas vigas. Si nosotros somos conscientes, los griegos no negaban, sino ignoraban en realidad la existencia de las vigas. ¿Cómo es eso, profe? Actualmente nosotros las casas no tenemos una gran cantidad de columnas alrededor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que las vigas pueden ayudar, pues, ¿no? A las columnas a poder soportar el peso del techo, soportar el peso de todas las decoraciones que pueden ver arriba. Y eso da, pues, ¿no? Una mejor resistencia y omite, pues, ¿no? La idea de los griegos de poner muchas columnas en diferentes puntos. ¿Está bien? Por eso tú verás que en muchas de las arquitecturas griegas, la presencia de columnas es abundante, es bastante abundante, hasta los templos, las casas en realidad, ¿no? Tienen una presencia de columnas bastante, pero bastante abundantes. Y es por la falta y la ignorancia de parte de eso. Los griegos no son los más avanzados quizá, pero en el caso arquitectónico sí se desarrollaron muy poco. ¿Está bien? Por esa razón que al tener un exceso de columnas, pues no, tuvieron que realizar este tipo de estilos, ¿saben? Estos tres estilos, para darle una decoración y una especie de, por así decirlo, pues no, belleza, para que no se vea, pues no, feo, no se vea abundante, pues, ¿no? Que era lo que los griegos no querían en realidad. Bien. En el caso de la cerámica también es un punto fuerte por parte de los griegos. ¿Por qué razón? Porque hay infinidad de cerámicas y todas esas cerámicas tienen, por así decirlo, pues no, una especie de mensaje. ¿Cómo mensaje, profe? Podemos ver dentro de las cerámicas, episodios de la vida cotidiana.
como por ejemplo, pues, ¿no? Personas que cultivan o aran sus tierras, o de repente la pesca, ¿no? Aquí podemos ver un delfín con un hombre, podemos darnos cuenta que los griegos ansiaban pescar un delfín, o en algunos casos, por ejemplo, de repente pescaban, no sé, no se sabe, pero de que hubo intentos, otros pues no corriendo, ejercitándose, que también pues no los griegos tenían sus propios gimnasios, ¿está bien? O de repente batallas, combates, ¿no es cierto? O de repente mitos, lo que son historias, lo que son leyendas de sus propios dioses o héroes de la antigüedad, como ellos podían decirlo, prácticas, cortejos, clases de música, o sea, la cerámica, fuera del color de que se usa, fuera de la belleza de la cerámica, lo más importante de la cerámica es la representación en ellas mismas de algunos episodios mitológicos, leyendas, heroicas, vida cotidiana, prácticas, o sea, las cerámicas son fuente de información muy valiosa. Dentro de las características podemos ver, pues, ¿no? Que la gran mayoría de cerámica griega es basado, pues, ¿no? En dos asas, y en la gran mayoría de cerámicas, pues, no se utilizan para lo que es rituales, ¿no es cierto? Para lo que es almacenaje de grano y de agua, ¿está bien? Hasta en algunos casos de vino. Entonces, la cerámica es muy importante en este caso. También podemos ver, pues, ¿no? Que se van a utilizar, por ejemplo, como predominantes lo que es el negro, lo que es el marrón, lo que es el rojo, pues, ¿no? O lo que es el anaranjado, pues una especie de anaranjado en realidad, ¿vale? Que van a ser, pues, ¿no? Los colores predominantes dentro de la cerámica griega, y eso va a traer consigo, pues, ¿no? Su belleza también. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a la arquitectura y la cerámica? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo queda claro? Es más o menos fácil, no, no es tan complicado como podríamos de repente ver, ¿no? Escultura. Dentro de la escultura podemos ver una influencia. Mira, si yo te pregunto, mira acá, si yo te pregunto, ¿qué influencia crees que va a dar en Grecia? ¿Tú qué me responderías? Viendo estas dos figuras, lo que vendría a ser el core y el Kauros. ¿Qué me dirías? ¿Influencia de qué civilización? Viendo las figuras nada más. ¿Influencia de qué civilización? ¿Ahí? Piénsalo, a ver, piénsalo bien. Porque tiene influencia de una civilización la escultura griega. ¿Alguien va a ver una respuesta por ahí? Todos tienen miedo a equivocarse. ¿Ahí? Si tú te das cuenta aquí, pues no, es la rigidez. Esta escultura de acá, que es de Grecia, tiene una influencia de una civilización que pues pone, claro, lógicamente, ahí está, con la rigidez ya todos sacaron, pues no nada más y nada menos que la egipcia. Así es. Estas esculturas de la época arcaica, mira, estamos hablando de la época arcaica, la época del nacimiento de algunas ciudades-estado, va a tener una influencia egipcia. ¿Y cómo podemos identificar esa influencia? Podemos ver por la rigidez. La rigidez, lo que vendría a ser, pues, no, la falta de movimiento, y lo que vendría a ser, pues, no, también los estilos. También los estilos. Prácticamente, pues, no podemos ver notoriamente un estilo egipcio, que es influencia de esta escultura griega de la época arcaica, pues, ¿no? Estas esculturas se van a hacer como ofrenda a los dioses y como monumentos funerarios, en este caso, si van a ser por monumentos funerarios, van a ser para las familias acaudaladas, las familias bastante posicionadas, y van a estar hechos de mármol y de bronce. El caso del bronce va a ser el material bastante predilecto para estos tipos de esculturas. Podemos ver también, pues, no, esculturas de relieve, en este caso por el friso de los tesoros de Finio, ¿no es cierto?, que van a ser, van a retratar, mejor dicho, episodios de guerras, episodios mitológicos, leyendas, entre otras cuestiones, pues, ¿no?
la cual se encuentra en el Partenón, se encuentra en el Erectio, en muchas de las arquitecturas religiosas de los griegos. También podemos ver la escultura en la época clásica, que ya pierde en cierta forma la influencia egipcia, pero no quita el hecho de que va a seguir, pues no, utilizando alguna de sus conocimientos. En este caso, pues no, en la época clásica, el mármol y el bronce van a seguir siendo los materiales predilectos, y la diferencia entre este discóbolo y las esculturas que tenían influencia netamente egipcia va a ser, pues, ¿no?, la armonía, el equilibrio y la proporción. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente, pues, ¿no?, en el caso, el escultor va a plasmar, pues, ¿no?, los sentimientos del personaje al lanzar el discóbolo, pues, ¿no?, el sufrimiento de repente, la fuerza que va a implicar eso. Obviamente el equilibrio también, puesto que si tú paras a este personaje, pues vas a ver que van a ser, pues, simétricos, van a ser proporcionados, pues, ¿no? Y lo mejor de todo esto es lo que es el movimiento. Va a representar un movimiento. Pareciera que en cualquier momento va a tirar el disco. Entonces, eso también, pues, ¿no?, van a ser parte de la época clásica en la escultura. También, pues, van a verse como el frontón del templo de Zeus, pues, ¿no?, escenas también mitológicas. En este caso, tú dirás, profe, estos son a cuerpo real. No, son pequeñas estatuillas, chiquitas nada más, que van a representar escenas mitológicas. Profe, luego podríamos hacer la 4 y la 10 de la práctica. No te preocupes, si nos da tiempo, vamos a hacerlo. Luego está Fidias, por ejemplo, uno de los grandes escultores de la Grecia clásica, ¿no es cierto?, en la cual, pues, vamos a ver esculturas muy importantes de dioses, la copia de Anaudumeno, Apolo Parponomio y la Atenea, pues, ¿no?, que van a ser, por así decirlo, esculturas muy importantes. Si te habrás dado cuenta, en muchas de estas esculturas los hombres son retratados desnudos. ¿Y por qué? Porque así como nosotros tenemos un ideal de cuerpo, un ideal de belleza, para los griegos la belleza se daba desnudo, pues, ¿no? La belleza era desnudo. Por esa razón que mucha de la vida griega se era desnudo, muchas de las prácticas atléticas eran desnudos. En el caso de las Olimpiadas, en el caso de ejercitarse en los gimnasios. Por esa razón es que ahí se veía, pues, ¿no?, el ideal griego en los hombres, que es justamente, pues, ¿no?, el ideal del desnudo, de la simetría del cuerpo, de la proporción del cuerpo, pues, ¿no? Ese era su ideal. Entonces siempre en la gran mayoría de frisos, de esculturas, se les va a retratar desnudos. A menos que sea una escena mitológica, pues, ¿no? En caso sí se va a poner con armaduras o otras cositas. En la religión, pues, ¿no?, aquí podemos ver otra cuestión también, pues, ¿no? La religión griega está basada en 3 preceptos. Uno, la politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos dioses. La naturalista, que lógicamente, pues, ¿no?, cada dios representa una fuerza natural, en el caso de Zeus el trueno, en el caso de Poseidón el mar, en el caso de Hades la muerte, pues, ¿no?, en el caso de Demeter los cultivos, el hogar, el fuego, y era, pues, la familia, entre otras cuestiones. Entonces, lógicamente, al ser politeísta y naturalistas, pues no son muy representativas de Grecia. Y son lo principal, es lo que de repente, pues, no causa un poco más de asombro, la antropomorfia. ¿Qué quiere decir esto? Que son retratados como hombres. Pero tú dirás, profe, ¿y eso qué tiene de nuevo? Muchas culturas retrataron a sus dioses como hombres. Sí, pero en el caso de los griegos, vamos a ver que esa representación no solamente viene con la imagen, sino también con ¿qué? Con las acciones. Por ejemplo, si yo te digo Zeus, ¿qué tipo bueno, pues, de deficiencia tiene Zeus? O sea, ¿qué tipo de problema tiene Zeus que tiene el hombre también? En el caso de mujer y varón. ¿No es la infidelidad, por ejemplo? La infidelidad. En el caso de Poseidón, también la infidelidad. En el caso de Hades, la soledad. En el caso de Demeter, por ejemplo, el sufrimiento. Entonces te das cuenta de que muchas de estos dioses tienen, por así decirlo, pues, ¿no?, debilidades propias del hombre. Y eso, pues, no los lleva a ser antropomorfos en otro nivel, por así decirlo, pues, ¿no?
cosa que muchas civilizaciones como Mesopotamia, como Egipto, no tienen, porque para ellos los dioses son perfectos. En el caso de los griegos, pues no, los dioses no son tan perfectos porque tienen problemas, tienen dificultades o tienen algunas cositas que son propias del hombre. O sea, como el rencor, el odio, o sea, no son retratados como seres perfectos. Entonces, ese es un punto parte de la religión griega. Pues también están los juegos panhelénicos. Eso también es interesante decirlo, porque normalmente nosotros, cuando hablamos de juegos panhelénicos, el único juego que se nos viene a la mente, ¿cuál es? ¿Cuál es el único juego que se nos viene a la mente cuando hablamos de juegos panhelénicos? De los griegos. ¿No es de las Olimpiadas? ¿No es los Juegos Olímpicos? Es lo único. Pero ¿qué pasaría si te dijera, pues no, que los Juegos Olímpicos no son los únicos en toda Grecia? Si no son 4 en realidad. Si no son 4. Por ejemplo, los Juegos Nemeos, los Juegos Ístmicos, Píticos y recién los Juegos Olímpicos. O sea, prácticamente el mundo griego no tenía solamente un año en donde se hacía un juego, sino se hacían 4 años de manera, eran cuatrienales en realidad todos estos juegos, que de manera que cada año se celebrara uno. Es decir, los Juegos Nemeos se celebraban en honor a Zeus en Argos, los Juegos Ístmicos con Poseidón en Corinto, los Juegos Píticos en Apolo con Delfos, los Juegos Olímpicos de Zeus en Olimpia, todos ellos en un periodo de 4 años que dieran, pues no paso a que cada año se celebrara un juego, pues no, algo parecido a lo que actualmente nosotros tenemos con los mundiales, con los Juegos Olímpicos. ¿Cuál era el objetivo de estos juegos panhelénicos? No era el dinero, no era la fama, no era nada de eso, sino más bien reunir a los helenos en una colaboración pacífica. Cada vez que se realizaba un juego, se instauraba una tregua sagrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que había unos juegos, ya sea olímpicos, píticos, neveos, ístmicos, se tenía que instalar entre las ciudades que participaban una tregua en que nadie atacaba la ciudad de otro hasta acabar estos juegos. ¿Está bien? Sí, Ernesto, también, lógicamente, al nosotros decir colaboración pacífica, estamos hablando, pues, no de decir, oye, vamos a hacer una tregua sagrada y con ello, pues, disminuir los conflictos entre estados. Ahora, ¿funcionó? En algunos casos funcionó, en otros, lógicamente, no. Porque los estados griegos, pues, no eran muy bélicos, altamente bélicos, se podría decir. Entonces, esto es solamente un momento de, por así decirlo, de diversión. Los Juegos Olímpicos se daban desnudos, eso sí, no hay debate. Los Juegos Olímpicos se hacían desnudos. Los Juegos Panhelénicos, mejor dicho. Entonces, no había premio en moneda, en realidad tampoco. No hay que caer en el error de decir que cada personaje que ganaba un juego se les daba una recompensa monetaria. No, en realidad no se les daba recompensa monetaria, sino más bien solamente se les daba laureles. En el caso de los Juegos Olímpicos se les daba laureles. En el caso de los Juegos Nemeos, Ístmicos y Píticos, se les daba, por ejemplo, una corona de aceituna, una corona de apio y una corona de espinas, creo, si no me equivoco, de uva. Entonces, ¿es verdad que los espartanos estaban vetados de algunas competencias? No, podían jugarlos en realidad. Solamente hay algo aquí, que los espartanos destacaban en una, que era la carrera de carros. Aunque tú no creas, los espartanos tenían en cierta forma pues una predilección hacia la carrera de carros, porque Esparta es una gran, pero gran criadora de caballos. Entonces la carrera de carros era una predilecta en parte de Esparta. En lo demás, pues no, Esparta, aunque podríamos decir predominaba, no era tanto el veto, no se les vetaba de las competencias porque al final los juegos eran para todos. Pero había algunas personas que se preparaban para determinados juegos y los espartanos no podían hacer eso. En el caso de los espartanos, no podían, si bien es cierto, se ejercitaban todos los días, no se preparaban para los juegos. En el caso de otras ciudades, sí, habían personas que se preparaban para esos juegos. En la lucha por ser violentos, hay 3 tipos de lucha, Ernesto. Está el pugilato, el pancracio y la lucha greco. O sea, no es solamente una lucha,
hay el pugilato, el pancracio, y en la cual no he visto hasta ahora, leído ningún tipo de veto hacia los espartanos. ¿Ah? Entonces ahí creo que no sea. Bueno, por mi parte te puedo decir, no hay ningún tipo de información que me diga, pues no, oye, se vetó a los espartanos por esto. Pero si se deduce, pues no, los espartanos no creo, porque los Juegos Olímpicos se dieron para todos. ¿Está bien? Es más, los espartanos estuvieron en desventaja. ¿Está bien? Estuvieron en desventaja. Ya eso después te explico. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Bien, vamos a pasar entonces a qué cosa? A las preguntas de la guía, ¿ya? Vamos a pasar a las preguntas de la guía, ya que no hay aquí más preguntitas. A ver, vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a abrir el Classroom. ¿Práctica o guía? Hablen, ¿práctica o guía? Tenemos 8 minutos, práctica y guía. Normal, normal. Acá está. Práctica, guía, guía, dicen. A ver, hablen, pe. Práctica, ya. Vamos a hacer las dos, ¿ya? Para tanto, porque no estén peleando. Vamos a empezar primero con la práctica, ¿ya? Que parece que está más fácil. Vamos a hacer las dos, ¿ya? La primera pregunta, letra, a ver, dime. Si ustedes son semestral, así que ya no deben estar esperando qué hacer, ¿no? Vamos a ver. Práctica dedo, dice, a ver. Hacia el año 433, la ciudad de Megara, antigua miembro de la Liga del Peloponeso, que se había pasado al bando ateniense y que años después había roto con Atenas para volver al bando peloponense, fue objeto de un decreto emitido por Pericles. Ya, la disolución, la intervención macedónica, la hegemonía comercial de Atenas Egeo, la guerra peloponesa. Las guerras peloponesas, claro, pues no. La de, eso te expliqué. Dedo, muy bien, excelente. En el año 477, tras la retirada de la fallida expedición invasora a los Balcanes, encabezada por Jerjes, las numerosas ciudades de Estado del mar Egeo se asociaron por obra de Arístides, el Justo, bajo el liderazgo de Atenas en la Liga de Delos, constituyendo una simagia, que es una alianza militar, pues, ¿no? Cuyo objetivo fundamental era. ¿Cuál era? Eso también saben. ¿Cuál era? Respuesta. Habla. Todavía hay una más, todavía hay una tercera guerra. Cuando se firma la paz de Simón, recién la Liga de Delos cambia. ¿Está bien? Entonces, obviamente, pues no, es la B. ¿Está bien? La B. Señale aquello que no corresponde con el siglo de Pericles, pero el periodo de hegemonía ateniense, verdadero. El imperio ateniense se llamaba en ese momento. Desarrollo de la tragedia griega, también igual, pues la cultura. El establecimiento de la orla, también. El extendimiento de nuevas ciudades como tales, Mileto, Tarento y Bizancio. La respuesta es la dedo, pues, ¿no? En el caso de la cultura, pues no podemos ver la tragedia de griega, pues Esquilo, Sófocles, Eurípides, Las Nubes, Edipo Rey, entre otras grandes obras. Durante el dominado siglo de Pericles se dieron en Atenas varias transformaciones políticas y económicas, entre las cuales se destaca el establecimiento del ostracismo, no, la promulgación de un código de leyes sumamente severo, la creación del control europeo, la conciliación de democracia. 4. ¿Está bien? Dedito. Con respecto a la cultura griega, el arquitecto principal para la construcción del Partenón, ¿quién fue? Ahí está, esa es la pregunta difícil. ¿Quién fue el que construyó el Partenón? ¿Alguien sabe? Construcción íctino, ¿seguro? Yo te creo, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? No puede ser Mirón, porque Mirón no se hace en la arquitectura, eso es más bien esta escultura. Praxíteles, creo que si no me equivoco, es un filósofo, si no me equivoco. E Hipódamo no lo conozco, así que si no lo conozco, no es. Es Ictino, ¿está bien? Dedo. Bien. Eran grandes ciudades fundadoras de apoicas o colonias. Habla. Acá te lo ponen porque... Acá la pregunta es más o menos complicada porque te lo ponen en un idioma que tú no conoces. Pero es muy fácil si tú lo sacas. Eran grandes ciudadanas fundadoras de apoicas o colonias. Las apoicas son colonias. ¿Quiénes son las grandes en el periodo arcaico? ¿Quiénes
fundaban colonias. ¿No eran las llamadas polis? Ahí está, pues, las polis. Pues. ¿Está bien? Metrópolis es también lo mismo, pero aquí te habla, pues, ¿no? De las apoicas. Entonces, lógicamente, la respuesta es la A. Los oicos son una especie de cultura, por así decirlo, tribus. ¿Está bien? Durante a la cual también se le llama oligarquía nobiliaria. El monarca en Atenas es reemplazado por el contado. Ya pues, esto es, ¿qué cosa? Oligarquía, el gobierno de los mejores. Para el caso de después de la monarquía ateniense, ¿cuál sería? ¿Cuál era el periodo? Fácil también, ¿ah? Fácil, ¿ah? Aristocracia, pues, ¿no? Bien. El sistema ateniense por el cual el pueblo decidía mediante votos secretos si algún político debía ser condenado a destierro temporal sin perder su bien de ciudadanía. Pues esto es nada más y nada menos que, ¿qué cosa? El ostracismo, pues, ¿no? Ah, ojo, hay una curiosidad. En el caso de los políticos, es muy importante que tú sepas que el ostracismo se practicaba cuando habían dos posturas en contra. ¿Está bien? Por ejemplo, en Atenas siempre hay dos posturas. Unos de que apoyan, por ejemplo, cuando estuvo Temístocles, cuando acabó pues, las guerras, unos que apoyaban a Temístocles de crear un imperio ateniense y otros que decidían aliarse con Esparta. Entonces, ganó por ejemplo, Nicias, si no me equivoco era, porque es el que firmó la paz. Ganó Nicias. Entonces, a Temístocles, ¿qué hicieron? Para que no intervenga en las posturas de Nicias, pues lo llevaron al ostracismo. El ostracismo no es un castigo, es una medida de solución hacia ideas contrarias que pueden traer una guerra civil en Atenas. Entonces, para eso sirve el ostracismo. Con respecto a la organización social de Atenas, la relación correcta es demiurgos, metecos, ilotas, patricios, dimurgos, plebeyos, eupátridas, demurgos, espartiatas, periecos e ilotas. No hay respuesta, no veo respuesta. No veo respuesta. Sí, eupátridas, dimurgos y petecos, no. Oye, los eupátridas es una familia. No sé quién ha hecho esta pregunta, pero no sé. Los eupátridas es una familia en realidad, que designa, ¿no es cierto? Que tú dirás, profe, pero designa a un término de la aristocracia, ya, pero no es no es una relación social. ¿Qué son los demiurgos? Los demiurgos también son casi igual. O sea, no le veo aquí una respuesta, por así decirlo. Los demiurgos son, pues, no algo filosófico. O sea, no le encuentro. O sea, no hay aquí. La respuesta es la que yo te puse en las diapositivas, que son ciudadanos, metecos y esclavos. Tú de acá dices demiurgos, metecos e ilotas. Ilotas es de Esparta, patricios es de Roma. Demiurgos es pues no una cuestión filosófica. O sea, no hay respuesta. No hay respuesta. Deja la 9 ya. Y 10. Identifica si es verdadero o falso. La batalla de Alalia demostró la oposición que suscitaba la colonización griega en el Mediterráneo occidental. Los más célebres legisladores griegos aparecieron en el contexto de las luchas entre las monarquías y la aristocracia de los eupátridas. Ya. Los célebres legisladores, Solón y Dracón. Pero de ahí no hay más. Porque los demás aparecen cuestionando la timocracia, el más importante que es el de la democracia, pues, ¿no? No hay mucho aquí. Los más célebres legisladores. Puede ser, ¿ya? En la democracia ateniense, la lucha entre los adversarios políticos se realizaba mediante mecanismos jurídicos como el ostracismo o la grafe paronomon, ya. Sí, ahí está, lo que te estoy explicando, pues, ¿no? En la Grecia clásica se denominaba atimia a la pena por la que un ciudadano es privado total y parcialmente de sus derechos políticos. A ver, quiero ver tu respuesta. Quiero ver tu respuesta. A ver, dime, ¿cuál crees que es? Yo ya la saqué ya. Es una pregunta muy, pero muy, ¿cómo te podría decir? Muy complicada en realidad. ¿Alguien ha intentado hacerlo? La A ver. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. De hecho, las dos últimas son verdaderos. O sea, solo es la A y la B. Ahora, tú has buscado qué es la batalla de Alalia.
¿Has buscado qué es la batalla de Alalia? No, no has buscado. ¿Y por qué no buscas si tienes internet? La batalla de Alalia fue un combate en realidad entre los cartaginenses y las colonias, bueno, las colonias griegas de la Magna Grecia, por lo que es la actualmente isla de Córcega. ¿Está bien? Entonces, podríamos decir que también es verdadera, pero dice Mediterráneo Occidental, sí, estaría bien. Verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, los más célebres no sería. Si bien es cierto, está Dracón, y ya podríamos ponerlo a Solón, no está el más importante. ¿Quién es el más importante legislador griego? ¿Quién es el más importante legislador griego? Ya si no sabes esto, ya pues ya saliste de todo, ya. ¿Quién es el más importante legislador griego? Nadie sabe. ¿Alguien sabe cómo se llama el más importante legislador griego? ¿Solón? ¿Seguro que es Solón? Mira, ya ves. Una semana nomás ha pasado y ya perdiste toda noción. ¿Quién es el que asentó la democracia? Habla. ¿No estamos hablando de Clístenes? Clístenes es es el más importante legislador griego. No te olvides, por favor. Entonces ahí estamos. Bien, la respuesta es la A, 10A. Bien, chicos, hasta la próxima semana. Gracias por tu atención. Luego hacemos la guía. Hasta luego, hasta luego.